Obra lineal. Como dijimos en un principio, Istram es un sistema modular que tiene un módulo específicamente para obra lineal, en el cual vamos a poder calcular, dar de alta aquí nuestros ejes de forma gráfica, importarlos, exportarlos, etcétera, así como dar listados de replanteo para control y ejecución de obra. Istram funciona a base de lo que es de un índice de obra lineal, el cual vamos a tener que guardar, por ejemplo, de alguna manera para que mantenga conectados todos los ficheros, y aquí se va a llamar demostración. Istram puede ya sea sustituirlo, si nos entregan un eje, simplemente lo importamos o lo sustituimos en algún slot, o en caso de que nos lo pasen en algún formato como es land XML, especificarle dónde lo guardamos y le decimos que lo queremos importar. Y por ejemplo en nuestro caso ya tenemos lo vamos a importar y le vamos a decir que queremos sustituir un eje. Esto es bastante útil porque una obra puede tener múltiples ejes y alguien que se encargue del trazado puede hacer la versión última y la definitiva, mientras nosotros seguimos trabajando en alguna versión. Para cuando esta persona la termine o sea necesario que nosotros actualicemos nuestro modelo de máster, simplemente le digamos quiero sustituirlo por el eje que me acaban de pasar y quiero darle calcular, y ya quedó calculado nuestro perfil. Este perfil va a reemplazar lo que es el anterior y así de igual manera va a actualizar nuestro corredor. Como cambió el trazado en algún momento, tal vez vamos a tener que cortar terreno. Esto no es problema alguno porque simplemente se da a calcular, cortar y procesar y san se acabó. Este software, aparte de poder importar, puede dar de alta un eje personalizado. Simplemente, por ejemplo, le vamos a decir personalizado y vamos a empezar a dar de alta de manera gráfica. Como es así, pues simplemente dando clics así en pantalla, como se ve aquí, y de esta manera ya queda dado de alta nuestro. Otro apartado que hay que ver es que no en todos los países, por ejemplo en Latinoamérica, no todos los softwares son tan dinámicos. El ejemplo más usual suele ser Civil 3D o Inroads. En este caso, este software también es dinámico hasta cierto punto. Por ejemplo, movemos cualquier entidad y se vuelve a reetiquetar o reanotar sus valores. Este tipo de casos no son usuales en algunas otras plataformas, por ejemplo la mexicana que desarrolla Arcom. En este caso movemos cualquiera de los puntos y bueno, pues nos recalcula todo, incluso le damos el kilometraje inicial de nuevo y vuelve a reetiquetar todo en base a ello. Otro tema, por ejemplo, es el caso de, bueno, vamos a destacar un poco aquí las líneas para que se observe de qué estamos hablando. Otro caso es el tema de las normativas, que se suele decir, bueno, voy a comprar tal programa, pero no sé si está adaptado a la normativa del país o de en donde estoy desarrollando cierta obra. Pues bueno, Istram viene predefinido con una serie de normativas de diferentes países: la ASHTO, Argentina, el AVE de alta velocidad española, Chile, Perú, Colombia, ferrocarriles de ADIF, de Renfe, México, etcétera. Todos ellos, incluso Reino Unido también tiene la suya. Y podemos cargar una serie de configuraciones de dichas normativas según sea el país en donde estemos laborando o donde estemos desarrollando nuestra obra o proyecto. Simplemente cargamos al vuelo y listo. Así de sencillo es cargar una normativa o asociarle una norma al software. Bien, vamos a cargar para este ejemplo la normativa de Chile. Vamos a especificarle que es una primaria, tal vez camino colector de 80 kilómetros por hora, y no nada más puede ser una velocidad, puede ser tramificada dicha velocidad
en una zona de kilometrajes de acuerdo a qué tan plano es el terreno. Tal vez algunos tramos nos va a permitir velocidades de 100, en algunos otros tal vez no, y no puede ser una velocidad uniforme a lo largo de todo el eje. Bien, entonces ya dimos de alta una cosa, un tipo de camino colector, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos a ir parando en cada una de las curvas y darle calcular, por ejemplo, y le vamos a decir que nos dé un repaso de la norma, y aquí en automático nos va a ir diciendo si cumple o no. Por ejemplo, la clotoide dice que el parámetro planicidad A es 40, o que el tema de la longitud de la clotoide es, perdón, la longitud es 40, es la mínima, y tenemos nosotros un valor más pequeño ahí, tiene que ser 71. Y así nos vamos a ir colocando en cada uno de ellos, de estos puntos, y vamos a ir especificando, ya sea que queramos dar a través de parámetro de planicidad o de longitud de clotoide. Podemos elegir la mínima, la máxima, o el valor de, por ejemplo, en este caso subir el retranqueo de 50 centímetros. En el otro caso un décimo octavo de radian. Por ejemplo, aquí lo tenemos, y simplemente alternamos entre las diferentes sugerencias de nuestro software. Y ya una vez que hayamos dado un repaso a cada una de estas curvas, pues ya nos va a emitir un listado de que ya están subsanadas todas el tema de normativas. Ya cuando está arreglado todo el eje, simplemente le decimos repasar norma, y aquí ya que aparece todo subsanado. Y de igual manera también podemos hacer un tema de repaso de la lógica, es decir, si pudiera llegar algún problema, llegar a haber algún problema dentro del trazado por algún tema de que no esté una entidad correctamente usada, que haya muchos vértices, muchos polígonos, etcétera. Esto puede ser algún tema de problema que te sugiere que la lógica no está muy bien, o que está dado de alta algún elemento. Otro tema que podemos hacer de una manera muy rápida son los anejos de trazado. De esta manera, simplemente con un clic nos da el resumen de inicio y fin de cada entidad y sus parámetros. También da desde variación de azimut, el radio, parámetro de planicidad, etcétera. Este es el módulo de obra lineal. Aquí vamos a poder dar de alta cualquier tipo de eje. Bien, vamos a posicionarnos sobre el eje número 1, que es el que hemos importado, y vamos ahora a mostrar un caso. En este momento vamos a generar un corte de perfiles de 200 metros de ancho, lo que encuentre, y de esos 200 metros a cada lado se va a quedar con 70 metros de terreno a cada lado. Si encuentra menos, eso; si encuentra más, solo 70. Corta 200 metros y se queda. Bien, vamos a ver lo que son los perfiles. ¿Qué es lo que nos encontró? Nos encuentra este tipo de superficies, y aquí estamos viendo el terreno gris, por ejemplo, es el terreno natural, el terreno virgen, mientras los otros son estados de ejecución, los cuales nos van a servir para calcular la estimación mensual. Este tipo de empalme no necesitamos hacer otra cosa salvo cortar perfiles. Si necesitamos que en lugar de ser cada 5 metros o más frecuente, simplemente le decimos que los queremos más seguidos uno de otro, o relativo a nuestro radio. Si el radio es muy pequeño, frecuencias muy pequeñas; si es muy grande, pues simplemente dejamos el clásico de 20 metros y volvemos a cortar. Ya de esta manera vamos a tener la información con la densidad que necesitamos. El siguiente es definir un terreno de estado de obra. Para ello simplemente vamos a decirle que no queremos tenerlos todos, solamente vamos a necesitar un puro terreno, el cual es el taquimétrico. Este lo vamos a dejar en el número 1 siempre, para que lo reconozca de terreno. Lo corta, y ahora sí nos movemos al apartado de alzado, y le decimos que vamos a abrir una rasante. La rasante ya la habíamos importado en el proceso de importación, y de igual manera que el caso del eje horizontal, le vamos a decir que vamos a repasar la norma. En este caso nos está diciendo que hay alguna serie de problemas. Dice:
que está sobrepasándose la máxima pendiente acorde a la norma de Chile. Hay que recordar que, por ejemplo, este eje fue importado y estaba basado en la normativa de otro país. Entonces simplemente damos clic aquí en cálculo y al momento de dar cálculo el programa nos genera un listado automático de veintenas donde nos indica su pKa progresiva y su cota, así como pendiente puntual. El siguiente apartado es aquí podemos modificar este tipo de rasante al vuelo, y en el caso que necesitemos alguna iteración podemos alternar entre 4 diferentes tipos de alternativas de rasante. Estas alternativas de rasante son perfiles adicionales para la calzada, y de igual manera podemos dar de alta perfiles para controlar el fondo de nuestra cuneta, nuestra mediana o las cunetas de guarda, cualquiera de ellas. Entonces de esta manera vamos a poder modelar una obra lineal bastante compleja, no nada más para 4 tipos de elementos, sino con 4 tipos de rasantes. Y en el apartado de proyecto incluso podemos darle la configuración del tramo, por ejemplo, aparte de esos 4 rasantes y 4 tipos de elementos, que son 16 configuraciones, otros 4 diferentes tipos de distribuciones de sección tipo, taludes, calzadas, etcétera, diferentes 4 configuraciones. Esto nos vuelve una mezcla de 64 posibilidades al momento, y podemos incluso clonar alguna de ellas, volverla a cargar y hacer un pequeño ajuste a un modelo de corredor o de trazado.